muchas gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo y oportunidad de venir delante de ti, de estar atentos a tu palabra, de recibir tu mensaje. Oramos que tú seas glorificado, Señor. Oramos que tú seas exaltado en esta noche. En Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Hechos capítulo 17. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 17 y vamos a trabajar fuertemente con ese capítulo. Está muy bueno. Yo espero que me ayudes a enfocarte en lo que vamos a estar viendo, haciendo, porque está muy bueno ese capítulo. De hecho, en este capítulo vamos a encontrar uno de los mejores, de los más extraordinarios mensajes del apóstol Pablo. A mí me gustaría ser un excelente predicador. A mí me gustaría eso, ¿verdad? No se me da. No tengo la facultad de serlo. Hay obviamente gente que son muy buenos expositores, muy buenos predicadores. Y vaya, la manera de desarrollar todo, ¿no? El mensaje, el bosquejo, todo, la manera de hacer eso es increíble. Pues vamos a ver cómo Pablo aquí desarrolla un mensaje, expone un mensaje de una manera impresionante. Y también vamos a ver otro atributo de Pablo increíble. Vamos a ver cómo Pablo, escúchenlo bien, iglesia, póngame atención porque ya lo estoy viendo que andan mirando hacia allá. Póngame atención acá. Vamos a ver cómo Pablo, óiganlo, en 3 semanas edifica una iglesia. Vamos a ver eso. Pero vamos por el principio. Recuerden que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos atendiendo el segundo viaje, fuimos junto con él, agarramos maletas y nos fuimos. Estamos viajando con él y vimos la semana pasada que Pablo, obedeciendo al Espíritu Santo, cruzó de estar en Asia a lo que es Europa. Ahorita vamos a ver el mapa. De Asia navega, cruza un poquito el mar y llega a Europa y comienza a predicar en Europa. Y recuerden que la primera iglesia donde él predicó, la primera ciudad donde él predicó fue en Filipos. Y en esta ciudad de Filipos él pudo también llevar el mensaje, y aunque fue maltratado, aunque le fue muy mal por las autoridades, si lo recuerdan, a pesar de eso, él pudo levantar hermanos, levantar una congregación también, una iglesia que más adelante va a ser también una iglesia muy importante. Va a ser una iglesia con mucha influencia. Vamos a ver el mapa. Ponme el mapa y yo quiero que examinemos lo siguiente. Miren, observen aquí el mapa. Pablo quedó en esta región. Estamos en la región de Troas, ¿de acuerdo? Y de ahí subió y llegó a Filipos, cruzó por el mar y ahí es donde pisó. Ahora, llega allá a Filipos y de allí, él se va después de que hace que las autoridades vayan y lo saquen. ¿Recuerdan? Que dijo, no, yo quiero que a mí me saquen las autoridades. Ok, ahora vamos a ver 3 ciudades muy importantes que son Tesalónica, vamos a ver Anfípolis, vamos a ver Tesalónica, vamos a ver Berea y vamos a ver Atenas también, que es a donde va a ir a concluir nuestro hermano Pablo. Ok, miren, estas 3 ciudades son muy importantes. Vamos a ver ahorita el porqué. Lo que es Anfípolis, ok, lo que es Tesalónica y lo que es Berea. Vamos a entrar de lleno a ellas. Por favor, dame el primer versículo y vamos a leerlo. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Muy bien, recuerden que Pablo diseñó un sistema de trabajo. Él, a donde él llegaba, ¿a dónde iba primero? ¿Qué es lo primero que buscaba? Una sinagoga. Buscaba a los de su pueblo. ¿Para qué? Es bien interesante, por 2 razones. Una, para llevar el evangelio primero a ellos, pero también para que ellos les sirvieran de puerta a esa sociedad. Entre ellos se aceptaban, se cuidaban mucho. Decimos que en nuestra actualidad, por lo menos esa es la idea que nos han dado, de que los orientales, sobre todo la gente de China, cuando llegan aquí a los Estados Unidos, se apoyan mucho. Eso es lo que me han contado a mí, ¿verdad? De hecho, por ahí alguien me dijo que hay algunas organizaciones o sociedades chinas que ellos tienen un fondo.
y que cuando alguno viene hacia acá, emigra aquí, utilizan ese fondo y se lo prestan y levanta un negocio, una empresa o X cosa y obviamente tiene que pagarlo. Y después este chinito aporta una porción a ese fondo y el fondo va creciendo. Está interesante, ¿verdad? Deberíamos de hacerle así también nosotros. Yo voy primero. Bueno, el judío era parecido a esto que le estoy comentando. Ellos, cuando venían alguien de su nación, lo aceptaban, lo abrazaban, lo cobijaban y obviamente se integraban a la sinagoga. Entonces Pablo utilizaba mucho esto. Ahora, menciona 3 ciudades. La primera es Anfípolis. Anfípolis era llamada los 9 caminos. Y es que esta ciudad era muy peculiar, era muy particular. Normalmente las ciudades se diseñan de forma cuadrada o rectangular, etcétera. Pero esta ciudad fue diseñada de manera circular. Y esta ciudad tenía algo más interesante todavía. Y escúchame, esta ciudad tenía 9 caminos. Es decir, era un punto central para que la gente pudiera distribuirse. Ahora, miren cómo es Dios y cómo sí también Dios se fija en lo que está sucediendo en la tierra para hacer lo que ha contemplado hacer en sus tiempos. Póngame atención. La pregunta es, ¿por qué Dios no vino, más bien no mandó a Jesús antes? ¿O por qué no lo mandó después? ¿Por qué durante el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano fue el único que tuvo la inteligencia y la sagacidad para crear carreteras, caminos. Él fue el único que estuvo conectando unos países con otros. Obviamente los invadía, pero posteriormente utilizaban caminos. ¿Han oído un dicho que dice, todos los caminos llevan a? No es nada más porque sí, era porque Roma tenía esa capacidad y Anfípolis tenía 9 caminos que conectaban a diferentes lugares. Ponme el mapa un momentito, por favor. Anfípolis tenía esa característica. Está allá mero arriba. Dice Filipos abajito. Y Anfípolis podía conectar a todos estos lugares hacia acá, todavía más hacia el norte y todo esto. Era un lugar muy importante, tan importante que fíjense, fue utilizado por el Imperio Romano para llevar sus ejércitos. También fue utilizado por el comercio, lo cual hizo producir mucho la economía en el Imperio Romano y gracias a Dios que también fue utilizado para llevar la palabra. Se intercomunicaban muchísimo los misioneros, los ministros, los predicadores, la iglesia utilizaban estos mismos caminos para poder llevar el mensaje o para poder tener comunión entre una iglesia y otra. Ahora, esto nos debe decir algo bien interesante. Hay gente, y yo lo respeto, hay gente que no le gusta utilizar los recursos que tenemos a la mano. Estamos viendo una era de tecnología impresionante, muy, muy avanzante, muy rápida, muy próspera, pero aún así hay gente que dice, yo no uso tal medio o tal medio social o no uso tal tecnología porque son del diablo o porque me hacen caer, ¿verdad? Tenemos por ahí a un grupo de cristianos llamados menonitas. Ellos no utilizan nada. La última vez que yo me quedé ni siquiera electricidad usaban. A lo mejor ya se animaron a usar un poquito de luz. ¿Quién sabe? No utilizaban nada, ni una plancha, una estufa, nada de esas cosas. ¿Ok? Ahora, vemos que este sistema de comunicaciones fue importante no solamente para el imperio, también fue importante para la iglesia y aún para Pablo. Así es que, hermanos, aprendamos a tener dominio propio, que esa es otra cosa. Aprendamos a tener dominio propio y a utilizar los recursos que el Señor nos permite tener. ¿Para qué? Para llevar su palabra, para llevar su mensaje. Entonces, vemos cómo Pablo sí utilizaba estas técnicas. Ahora, Tesalónica, porque dice que se fue de Anfípolis a Apolonia. Apolonia también era una ciudad conectada a ellos, no con mucha importancia, pero sí estaba cerca, y de ahí él viajó a Tesalónica. Tesalónica también tiene unas cualidades muy interesantes. Tesalónica es un puerto, pero no es un puerto de mar, es un puerto de ríos, puesto que tenía tres ríos y los 3 conectaban al mar. ¿Estamos con el mapa? ¿Me pones el mapa, por favor? Miren, Tesalónica está allá, arribita donde está Berea.
Entonces Tesalónica tenía esa virtud. Si ven, por ahí hay un río y ellos se conectaban, desembocaban al mar, y era una manera de viajar rápidamente. Lo que fue Filipos y Tesalónica son dos ciudades muy interesantes, porque ahí se van a levantar dos iglesias. Y más adelante, cuando estudiemos las cartas de Pablo, vamos a ver un poquito más de ellas. Por lo pronto, vamos a leer el versículo 2 y vamos a encontrar algo también ahí que nos va a ayudar con este asunto de Tesalónica. Versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, se fijan, el mismo método, ¿cuál era? El siguiente: fue a ellos, y óiganlo bien, por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas. Discutió con ellos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, es decir, por el Antiguo Testamento, estaba exponiendo lo siguiente: que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Él tomó 3 semanas en la sinagoga, exponiendo con las Escrituras lo que ellos ya sabían, lo que ellos ya esperaban. Ellos ya esperaban al Mesías. Ellos ya sabían que iba a venir. Pablo lo que estaba haciendo era utilizar la Escritura para decirles lo siguiente: ¿saben qué? Este Mesías ya llegó y es Jesucristo. Ahora, como siempre, muchos hombres y mujeres se convirtieron y se pudo formar una iglesia local. Lo que me llama mucho la atención es que él formó una iglesia en 3 semanas. Solamente tomó 3 semanas para edificar una iglesia. Y no solamente eso, hermanos, sino que él utilizó este tiempo para llevarlos al punto de 0 a 100, óiganlo bien, hasta explicarles acerca de la segunda venida de Cristo. En 3 semanas él tuvo la capacidad de exponerles esto. Y si tú lees la primera carta de Tesalonicenses, ese es el tema principal: el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y lo cual te recomiendo que por favor lo estudies. Él les enseñó el arrebatamiento de la iglesia, una de las doctrinas más importantes, más atacadas y más controversiales. En 3 semanas. Ahora, vamos al versículo 4. Dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y óiganlo bien, y de los griegos piadosos, gran número. Mujeres nobles, no pocas. ¿Cómo escribía Lucas, verdad? Qué curioso decía él. No pocos, ¿verdad? Me llama la atención algo que aprendí de las culturas, ¿verdad? Es que a veces pregunto la hora y me decían, algunos me dicen, no, son las 5 menos cuarto. Y yo, caray, eso me suena un poquito raro, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a decir las 4:45, ¿no? Y me decían, son las 5 menos cuarto. Y yo, qué curioso, ¿no? Y un día me preguntaron la hora, dije, ok, ya entendí. Y le digo, son las 5 menos 45. Ay, no. Creo que ya entendí, ¿verdad? Ya entendí cómo es la movida, ¿verdad? Entonces son las 5 menos 45. Pues aquí Lucas también dice, mujeres no pocas. El caso es de que en Tesalónica se juntó un buen de congregación. Tanto judíos como ¿qué? Como griegos. Y esto fue bien interesante. Ven conmigo rápidamente al versículo 5. Porque me interesa llegar quiero que lleguemos a Atenas. Quiero que lleguemos allá. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, fíjense lo que hicieron estos hombres. Tomaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y miren lo que hicieron. Y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá.
Qué interesante la declaración de los judíos. Estos que trastornan al mundo entero. No estaba exagerando, aquí sí no fue una exageración. El cristianismo penetró en Roma y produjo un impacto increíble. Hay quienes dicen, ¿saben qué? El cristianismo es un movimiento social. Y hay otros que lo reprueban completamente y dicen, no, el cristianismo es un movimiento espiritual. Y hay otros que dicen, no, el cristianismo es un asunto del espíritu. Yo creo que son los tres. El cristianismo es un cambio de vida en ti, un cambio de corazón. Y este cambio de corazón produce un cambio de conducta. Y este cambio de conducta impacta tanto que crea un cambio social. Y esto fue lo que estaba pasando en este caso. Decía, estos que trastornan al mundo. Lamentablemente ahora nuestro cristianismo, pues no es igual. Las iglesias se la viven llamando y anunciando, ese es el año del avivamiento. Avivamiento por aquí, avivamiento por allá. Hacemos congresos de avivamiento, hacemos campañas de avivamiento. ¿Sabes una cosa? Un avivamiento produce una reforma. Un verdadero avivamiento produce reforma, no produce ruido. Recuerdo que hace muchos años en mi ciudad, un ministerio americano gastó en aquel entonces, yo tendría, creo que fue cuando conocí a Beverly, 17 años, 19 años. Ya llovió. Bueno, llovió hace ratito, ¿verdad? Invirtieron $1,000,000 en mi ciudad. Fueron y rentaron un montón de parques. Y juntaron muchos grupos de alabanza, pusieron en todos los parques, juntaron payasos cristianos, pusieron en todos los... Hicimos un ruidajazo bien bonito, estuvo muy bonito. Lo paseado, nadie nos lo quita. Pero hasta ahí llegó. Recuerdo también otro movimiento muy fuerte, el Proyecto Jesús. No sé si llegó a tu país, y era proyectar la película Jesús. Y poníamos unas pantallas en las avenidas, en los semáforos, órale, casi provocábamos choques, ¿verdad? Y película de Jesús por toda la ciudad. ¿Y qué logramos? No. Pero aquí llegaron los que trastornan el mundo entero. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido. Está diciendo que están acusándolos delante de las autoridades. Dicen que llegaron los que trastornan el mundo entero y Jasón los ha recibido. Y todos estos, fíjense lo que dijeron, contravienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Mire, recuerden que la palabra para rey o para señor era curios. ¿Ok? ¿Recuerdan al carcelero que se tira delante de Pablo y Silas y dice, mis curios, ¿qué hago para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Pues mira al curios que está en el cielo, que es Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y es lo que lo estaban acusando. Versículo 8, los están acusando, los dice, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, fue lo que hicieron. Pero miren lo que hizo este hombre. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los que los soltaron. Mis hermanos, los habían llevado presos. Primero quebrantaron una ley, se metieron a su casa sin orden de cateo. Yo creo que de ahí aprendió la judicial nuestra. Se metieron a la casa, los tomaron y los llevaron a las autoridades. Ahora, sin ser sarcástico, ¿por qué no le mandó Pablo una carta? Jasón, ponte a alabar y a orar para que se rompan las cadenas y se abran las puertas y pueda salir libre. ¿Por qué no hizo eso? Tuvieron que pagar la fianza. O sea que ahí no iba a funcionar eso de que alabemos a Dios y rompemos las cadenas. Dice que tuvo que pagar una fianza. Y miren, hermanos, aquí podemos ver. A ver, se los voy a plantear de esta manera. ¿Cuánto tiempo tiene de convertido Jasón? Exactamente, 3 semanas. ¿Y a qué fue expuesto Jasón? Digo, no le tocaron la puerta, le dijeron, oiga, señor Jasón, con permisito, ¿eh? No, van para adentro y a romper puerta y todo. Le desbarataron su casa.
Y en lo que lo llevan, pues 2 que 3 golpes perdidos, ¿eh? Puñetazos por ahí, no faltaron. ¿Me siguen? Ahora, era un cristiano de 3 semanas. Y miren el aguante, el temple. A mí me admira eso. Habemos cristianos del siglo anterior, del siglo pasado, y no aguantamos nada. Pero aquí este hombre sí aguantó. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Miren, entraron a la sinagoga de los judíos una vez más. Pareciera que Pablo dijera, no saben qué onda, pues siempre me andan corriendo. Me corren, me persiguen, me golpean, pues me voy para atrás. No, él no tuvo problema con eso. ¿Qué hizo él? Él siguió adelante y llegó a Berea. Llegó hasta Berea y entró en la sinagoga de los judíos. Él continuó. Miren cómo continúa su sistema de trabajo, porque vamos a ver ahorita algo diferente. Versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjense por qué eran más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pausa. ¿Quieres saber qué tan noble eres o qué tan nobles somos? Me voy a incluir. Tu nobleza no se ve en las cosas que creemos que se ve. Una de las actitudes que tú vas a encontrar de nobleza es en cómo recibes la palabra de Dios. Ay, eso que está platicando, uy, eso yo ¿desde cuándo? Ay, qué aburrido, ¿no? Que diga cosas nuevas, que traiga una revelación nueva, algo así, que me haga sentir bonito. ¿Va a predicar la hermana fulana? Ay, no. En la iglesia del pastor Chuy llaman por teléfono. Oiga, pastor, no, le llaman a la secretaria, ¿verdad? A Rocío. Rocío, ¿no sabes quién va a predicar hoy? No, pues creo que fulano. Ah, bueno, para no ir. ¿Y onda? Pues ya mejor no digan, ¿verdad? Ah, qué barbaridad. Seguimos en el 11. Dice que ellos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, haciendo esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era así como decía la escritura. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, otra vez, y no pocos hombres. Versículo 13, vámonos al 13 de una vez. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Estos judíos se volvieron un dolor de cabeza. Fíjense bien, en los versículos anteriores dijeron que armaron una turba. ¿Se entiende lo que es una turba? Una turba es diferente a una manifestación, ¿eh? Una manifestación se supone que debe ser pacífica y se supone que debe ser organizada. Pero una turba es aquella que va por la calle y rompiendo lo que se encuentre y con ganas de que alguien que muera hoy. Y dice que ese fue el caso de ellos y tuvieron que mandar rápidamente a Pablo. Pero Timoteo y Silas se quedaron ahí. Por fin vamos al versículo 15, que es a donde yo quiero llegar. Y vamos a ver aquí el ministerio de Pablo en Atenas. Lee conmigo el 15. Y todos los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniera él lo más pronto que pudiese, salieron. Miren, esto es bien interesante, porque es como, hay una estrategia de guerra, hay una regla de guerra, que en ciertas condiciones no pueden tomar cautivos. ¿Ok? Por ejemplo, si están en una batalla, en un lugar, en un campo de batalla, y no hay recursos de agua, comida, no hay lugares donde se pueda encuartelar uno, entonces hay una regla de guerra, y esta es no dejar ni tomar rehenes. Entonces, imagínense, va a la avanzada, chocan
empiezan a pelear y el ejército enemigo va avanzando y el otro ejército va retrocediendo. ¿Me siguen? Y en lo que va avanzando el ejército, hay otra avanzada atrás, que ¿saben a qué se dedica? Con unas lanzas. A ir matando a los heridos. Para dos cosas. Uno, por misericordia. Y dos, por estrategia. Porque si se hacen muertitos esos de atrás y tú vas, al rato se te levantan y te llegan por detrás. ¿Me siguen? Es bien interesante porque Pablo está utilizando algo muy similar. A Pablo lo tuvieron que llevar a Atenas y Pablo le ordena a Timoteo y a Silas que confirme, que vaya y que confirme a los hermanos. En vez de que se los eche, que los confirme. Qué importante es confirmar a los hermanos. Qué importante es animar a los hermanos. Y volviendo al tema, utilizando los medios sociales y utilizando esto, por eso es que les pedimos, les invitamos, les animamos a que ustedes sean parte del grupo social que tenemos para que vean los textos que ponemos o para que haya comunicación entre ustedes. ¿Me explico? Si tú no estás en el grupo de WhatsApp, sería muy bueno que estés. Si tú tienes Facebook, sería muy bueno que sigas la página, porque de alguna manera tenemos comunicación. Pero bueno, esto fue lo que hizo Pablo y vámonos al versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren, Atenas es una ciudad, o fue una ciudad muy importante. Fue una ciudad increíble. Fue, podríamos decir, en su momento, la ciudad número 1 del mundo antiguo. Era una ciudad llena de cultura. Era una ciudad muy cultural. Era una ciudad que, de hecho, fue prácticamente el primer tipo de gobierno que comenzaron a trabajar en la democracia, en crear un parlamento, en crear senadores. Empezaron a hacer a un lado poco a poco el reinado, la monarquía, y empezaron a abrazar ese sistema que ahora conocemos como sistema democrático. Era una ciudad muy avanzada, pero aún así era una ciudad súper idólatra. Había un contraste tremendo. Y ¿saben una cosa? La historia es cierto lo que dijo Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Podemos ver las mejores ciudades, las más avanzadas, que son las ciudades con más idolatría. Y ahorita vas a ver, te lo vamos a mostrar. Versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza. Ah, caray, aquí cambió algo. Volvamos a leerlo, pongan atención. Dice, así que discutía Pablo en la sinagoga con los judíos y piadosos y también en la plaza con los que concurrían. Aquí cambió de sistema. Aquí cambió su forma de trabajar. ¿Recuerdan que a dónde llegaba? A la sinagoga, pero ahora no. ¿Por qué? Hay una teoría que yo estoy muy, muy convencido de ella, y es que, recuerden, Pablo hacía casas o carpas. Entonces Pablo, a lo mejor le faltó un poquito de dinero, y llegó a Atenas y empezó a trabajar en la sinagoga, pero al mismo tiempo vio un mercado, y es que Atenas tenía un mercadazazazo impresionante. Por ahí tengo una foto, pónmela por favor. Miren esta foto, por favor. Tenemos el Acrópolis. Esta piedra era una especie de montaña, le llamaban la montaña de Marte, y toda la parte de abajo estaba toda la ciudad de Atenas. Y aquí abajito de estas escaleras, aquí se juntaba, había una plaza y se juntaba todos los mercaderes ahí. Y ahí también estaba Pablo. Entonces Pablo trabajaba en la sinagoga y también aquí. Entonces, para que se den una idea de en dónde estaba Pablo, y ahorita vamos a trabajar un poquito más con esta imagen, pero yo quiero primero mostrarles un poquito más de la escritura. Vamos al versículo 18. Dice, y algunos filósofos, fíjense de cuáles, de los que epicúreos, a ver, digan conmigo, epicúreos, ¿verdad? Suena zancudo. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero?
Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, mi iglesia, esta Atenas es como un espejo en la antigüedad de lo que se ha convertido en nuestro mundo. ¿Quiénes eran los epicúreos y quiénes también eran los estoicos? Los epicúreos era una doctrina, era un movimiento, era un pensamiento que ellos decían que buscar el placer físico era el fin supremo en la vida. Ellos creían que lo más espiritual, el nivel más alto espiritualmente, era darle el mayor placer. ¿Te imaginas la clase de vida que llevaban estos señores? Con una inmoralidad. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Te pide fiesta toda la noche? Dale fiesta toda la noche. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Dormir por 3 días? Déjalo dormir por 3 días. Lo que te pedía el cuerpo, eso se lo tenías que dar. Ahora, ¿quiénes eran los estoicos? Eran todo lo opuesto. Ellos creían en la moderación, en la discreción. Ellos creían que eso traía un dominio total al cuerpo, y dominar al cuerpo era el nivel más alto espiritualmente. Entonces se peleaban. Ahora, aquí la cuestión es que ambos grupos vinieron a escuchar a Pablo. Pero lo que me llama la atención es que hay doctrinas cristianas que no se dan cuenta y practican ciertas corrientes griegas. Te voy a poner un ejemplo. Voy a checar el tiempo. Mira, iglesia. Ayer me llamó una persona y me dice, bueno, yo quiero congregarme en Miami. Ya estuvimos poniendo de acuerdo, estoy dando la información, y empieza a hacerme preguntas, ¿verdad? ¿Y ustedes qué clase de cristianos son? Le digo, pues espero que seamos de los buenos, ¿verdad? No, pero explíqueme un poquito, ¿qué denominación? Le dije, bueno, mire, no tenemos una denominación como tal. Somos cristianos que creemos en la palabra de Dios y que creemos que la Biblia es la autoridad máxima. Somos cristianos que creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Somos cristianos que creemos que el Espíritu Santo vino como promesa de Jesús. En el día de Pentecostés se derramó y trajo dones a los hombres, los cuales siguen operando como Él quiere. Y ya le empecé a decir todo el rollo, ¿verdad? Y él me dijo, ok, pero es que yo conozco un poquito de los pentecostales. Y es que a veces me preguntan, ¿qué soy yo? ¿Que soy pentecostal o que si soy bautista? Le dije, pues mire, pentecostales y bautistas y nosotros, gracias a Dios, compartimos las mismas doctrinas centrales, las doctrinas medulares, la columna vertebral. Hay doctrinas periféricas que esas no afectan tanto. Hay una doctrina periférica es a los que les gusta brincar y zapatear y todo el rollo. Está perfecto, puedes hacerlo. Hay otros que no les gusta. Le digo, pero no sé si estoy respondiendo a su pregunta. Ahora, menciono esto, iglesia, porque hay iglesias hermanas, pero que están en el hilo, están en la línea, al borde de entrar a este tipo de movimientos sin darse cuenta. Uno de ellos. Yo trabajé con la iglesia apostólica sin ser apostólico. Ya saben a lo que me dedicaba yo y por eso es que tenía contacto con ellos. Y ellos, la falda hasta el tobillo, lo cual es muy respetable. Y también aquí cubierto, lo cual también es muy respetable. Pero algo que ellos les ha llegado a caracterizar en el pasado es que juzgan y dicen que si tú traes la falda arriba de la rodilla es pecado, ¿verdad? Y que si tú no te pones velo aquí en donde te congregas, es pecado porque va a llegar un ángel y te va a mochar la cabeza, porque así dice la Biblia. Y un montón de cosas, ¿me explico? Y de ley tienes que venir. Y cuando estés en la iglesia, pues a chillar, ¿no? Vamos a llorar, vamos en vez de a orar, vamos a llorar. Y tienen esa manera de ser, es muy respetable, pero ¿estás fijándote en lo que te estoy diciendo? ¿Cómo se identifica con los epicúreos? Los epicúreos, bien tapaditos, hasta arriba, muy decentes, demasiado. Cuidaban su manera de comer,
porque entre más domines, sometas al cuerpo, adelante. Conocimos a un predicador, y estoicos, perdón. Y este predicador decía, y trajo un buen tema. Dijo, no, que en la Biblia no dice que comamos muerto. Y él para todo decía comer muerto, ¿verdad? Yo no como muerto. Y es más, y nos dijo así, tengo 60, 50 años y sí se veía bien de la cara. Dice, miren cómo es. Y nos dio un montón de recetas ahí el Señor. Dice, es más, ni siquiera uso desodorante, porque el desodorante te produce esto. Y traía un rollo. Ahora, hemos conocido iglesias o movimientos donde ya no hay ningún problema. Gerardo subió un video, más bien compartió un video, y a mí me impactó. Me impactó ver cómo un movimiento cristiano no hablan públicamente lo que dice la Biblia respecto al homosexualismo. Cómo están entrando en un libertinaje. ¿Están entrando en qué? En un movimiento epicúreo. Le damos libertad a la carne. ¿Y por qué? Porque pues gloria a Dios, hay libertad. Entonces, ¿se fijan cómo esa cultura no está tan ajena a la nuestra o nuestros días a la de ellos? Pero miren, Pablo se mantuvo firme y él estuvo predicando una cosa, a Jesucristo y a este resucitado. Vamos a verlo. Versículo 19. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Fíjense el versículo 21, ¿por qué? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ponme por favor el Areópago, el Acrópolis, por favor. Miren, en el Acrópolis, y Pablo estuvo trabajando ahí en eso. El Acrópolis es toda esa sección. Tenemos la plaza aquí abajo y la ciudad allá. Y Pablo, él ahorita nos va a comentar, a la hora de comenzar su mensaje, yo quiero que vean, tenemos aquí el templo de Atena. Ahora, ¿saben cómo se llama? Atena Nike. Para que sepan por ahí de dónde viene. Ahora, Nike es una palabra griega, significa vencedor o triunfante. Entonces sería el templo de Atena la vencedora. Aquí, este era el templo de Atena. Ahora, tenían allá arriba el santuario de Artemisa, en esa parte. En esta parte al extremo tenían el altar de Atena. Atena era la diosa de Atenas. Y en esta parte tenían la estatua de Atena Promachos, que significa la guerrera que va adelante o la de la avanzada. Atena la vencedora, la que va adelante. Ahora, esta es una estatua enorme, yo creo que hasta allá arriba. Y acá tenemos el Partenón. Pablo estuvo caminando ahí. Pablo estuvo conociendo este lugar. Y yo quiero que lo ubiquen por ahorita a la hora que va a mencionar el mensaje. ¿Ok? Vamos ahora sí, versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo lo siguiente: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Antes la palabra religioso no era ofensiva. Antes la palabra religioso, y de hecho todavía no hace mucho en nuestra cultura, a la gente puede decir, uy, yo soy una persona muy religiosa. Y eso se interpretaba como moral, como respetuosa de sus tradiciones. Ahorita nosotros usamos la palabra religioso como algo así ya ofensivo, ¿no? O despectivo, ¿no? Oye, no seas religioso, ¿no? Pero él los está halagando. Está entrando muy bien. Aquí comienza el mensaje de Pablo. Pongan atención. Dice, yo veo que todos ustedes son muy religiosos, ¿verdad? Ahora, versículo 23, y ahorita vemos un gráfico siguiente. Dice 23, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. ¿Recuerdan por dónde estuvo Pablo?
en los diferentes lugares. Ponme por favor el gráfico de unos dioses ahí. Miren, que el Señor nos ayude. Y si no terminamos hoy, no hay problema. Le damos para la próxima semana. Miren, iglesia, ¿qué es lo que Pablo vio? Vamos a tratar de que vean esto, por favor. Estos son los dioses griegos. ¿Ok? Todo comienza con caos. De caos surge Nix, Erebo, Gea, Urano, Éter, Hémera. Y de allí, entre Urano y Gea, empiezan a desarrollarse todos los demás. De Gea salen los titanes. ¿Quiénes eran los titanes? Temis, Cronos, Crío, Rea, Febe, Seo, Océano, Tetis, Jápeto, Tía, Hiperión y Menemocine. ¿Quiénes eran los titanes? Se supone que eran seres colosales, seres muy poderosos, que tenían en caos, en un dominio total la tierra. Ahora, de esta parte de Erebo, de Gea, también surgieron lo que conocen en la mitología griega como los cíclopes. Han oído hablar de los cíclopes, ¿verdad? También salió Hecatonquiros, está medio raro. De Urano salió las erinias, los gigantes, recuerden, todo eso según su rollo. Los gigantes, las Méliades. Y también de Urano salió lo que era Afrodita y Eros, que estos son dioses. ¿De acuerdo? Bien, sigamos por acá. De la línea de los titanes, entre Cronos y Rea empezaron a surgir los dioses, que son los que ya más o menos algunos han oído. Estía, Poseidón, Zeus, Hera, Hades, Hefesto, Hebe, Ilitia, Ares, etc. Ares surge de con Zeus. De con Zeus y Demeter surgen estas líneas: Apolo, Artemis. Bueno, ahorita entramos a esta parte. Y de acá, de esa parte de las oceanidades salió Pleionte, Metis, Asia, y de aquí se van dando. Todos estos que les estoy mencionando son los que Pablo conoció. Son los que Pablo vio ahí en esos lugares y veía que tenían sus altares. Ahora, según ellos, de esta línea de Memocine van surgiendo aquí las musas. ¿Recuerdan que vimos hace tiempo en cuanto a la alabanza 9 musas? Bien, ok. Los hombres vienen de toda esta sección. Supuestamente el hombre fue creado de este tipo de deidades. Esa era su doctrina. Entonces Pablo les está diciendo: he observado a todos sus dioses. Qué interesante que Pablo hizo eso. Qué interesante que Pablo se puso a estudiar, porque encontró dos cosas que va a utilizar como armas para penetrar el evangelio en ellos. La primera fue sus altares. Por eso te digo y te pregunto, si Jesucristo fuera mexicanito, estuviera en nuestros días, ¿Jesucristo no visitaría las catedrales? Porque hay gente que no, yo no, pero para nada, ¿verdad? Y nos espantamos. Pablo utilizó esto como un arma muy grande y dijo: he observado que todos son muy religiosos, y andando en sus templos, él recorrió todo el Acrópolis. Dijo: he visto esto. Dame por favor una vez más el versículo 23. Dice: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el que estaba inscrito al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, y a quien yo les anuncio. Vamos al versículo, por favor, 24. Miren lo que sucedió. El Dios que hizo el mundo. Vamos a ver 3 aspectos en esta noche. Sería muy bueno que te los aprendas, te los recomiendo. El Dios que hizo el mundo pasado, creador. Pablo les está dando un golpazazo en la cabeza y en el corazón bien fuerte, porque para ellos todo surge de caos. Y él les está diciendo: no, el Dios que hizo el mundo, espérate, pero tenemos un titán que es Océano. Tenemos otros titanes, tenemos dioses como el dios Hades, el dios del inframundo. Tenemos al dios Zeus, al rey que es el dios del trueno. Pues el Dios, yo le estoy hablando de ese
altarcito pequeñito que tienen hasta el fondo, allá casi junto al baño, al fondo a la derecha. De ese les vengo a decir. Ese Dios es el que creó el mundo. Está presentando a Dios como creador. ¿Ok? Seguimos leyendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, este Señor no habita en templos hechos de manos. Y es que miren, iglesia, el creador, tu creador, no puede vivir en un templo hecho por tus manos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás viviendo en el universo que hizo con sus manos. ¿Cómo queremos meter al Dios que creó todo esto en una caja? Cuando Salomón dedicó el templo, él dijo: Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es este pedazo aquí que puedes sostenerte si los cielos son tu trono y toda la tierra es donde posas tus pies? Tenía el entendimiento y estaba hablando de que el Señor iba a mantener ahí su presencia de una forma representativa. Y todavía nosotros seguimos. Hermanos, el Señor ocupa una casa, el Señor no tiene casa, así es que vamos a hacer un protemplo para todo, órale. Empeñen todo y protemplo, porque el Señor tiene que tener una ¿qué? Una casa. No, nosotros necesitamos un lugar donde congregarnos, es bien diferente, ¿verdad? Amén. Ok, ahora, versículo 25. Este Señor, este Dios, no es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien a todos da, miren, vida, aliento y todas las cosas. Él no necesita nada de ti ni de mí. Al contrario, Él es el que te da vida, aliento y todas las cosas. Ay, miren mi casa que me acabo de comprar, Él te la dio. Ah, miren mi camisa nueva, te dio para que la compraras. Él nos da todas las cosas. Versículo 26. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¡Wow! Ponle atención a lo que estamos leyendo. Vamos a volver a leer. Dice que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que hagan esto, para que habiten la faz de la tierra, lo cual ya lo hicimos, ya la estamos sobrepoblando. Número 2, ha prefijado el orden de los tiempos. Él ya tiene el tiempo listo, Él ya tiene el tiempo diseñado. Conoce tus días, sabe cuándo vas a morir. Y también los límites de su habitación. Versículo 27. Para que hagan lo siguiente, para que busquen a Dios, si es que en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estos dos textos bíblicos, considerémoslos. Miren lo que dijo. Dijo que de una sangre ha hecho todo el linaje. No los presentó como hijos de Dios. Los llamó linaje, es decir, creación de Dios. Sí o no, en nuestros días uno de los peores engaños que el mundo tiene es que tú le preguntas: ¿eres hijos de Dios? Claro, todos somos hijos de Dios. No, Pablo les dijo: no se confundan. El de una sangre hizo todo el linaje, no lo presentó como sus hijos. Y dice también este texto, el 27, que dice que lo hizo para que a ver si de alguna manera puedan palparle. Obviamente no. Palpándolo puedan hallar, no iba a ser de esta manera. Dios se ha manifestado. Y hay gente que pregunta: bueno, y si alguna persona, y mi hija me lo pregunta, ¿ah? Dice, y a ver, y si nunca le predican a esta persona de Dios, ¿se va a salvar? Bueno, te voy a decir una cosa: Dios no tiene ninguna obligación de salvarlo, en primerito lugar. En segundo lugar, Dios se ha manifestado a la creación, al hombre, a través de lo que podemos ver. Hay una serie que a mí me gusta mucho, se llama Cosmos. ¿Alguien la ha visto? Se las recomiendo. Les va a botar la cabeza, les va a traer ahí
que es impresionante lo que refiere a la naturaleza, al universo, y uno dice, wow. Y obviamente manejan ciertos puntos de la evolución, el Big Bang y todo ese rollo, pero cuando tú ves todo eso, tú dices, no, es que hubo alguien, hubo un diseñador perfecto que logró todas estas cosas. Versículo 28, aquí está la segunda arma que él va a utilizar. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos, óiganlo bien, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje somos hoyos. Mira, iglesia, Pablo se tomó el tiempo de conocer la cultura. Pablo mismo está citando a uno de sus poetas, a uno de sus escritores. De hecho, él citó a Arato, un poeta que vivió 270 años antes de Cristo. Pablo no era un tipo que se sentaba todo el día a jugar Nintendo o a ver canales de televisión o a estar metido en el Facebook. Pablo era una persona que se educaba, que estudiaba, que se preparaba. Y yo creo que yo debo de ser algo así como él. Pablo utilizó dos cosas de ellos mismos. Utilizó sus mismos dioses, utilizó su ciudad, utilizó sus plazas para hablarles del evangelio y utilizó a este poeta. Le dijo, miren, este señor poeta de ustedes, Arato, él dijo, linaje suyo somos. Y con esto les está diciendo, miren, ustedes no son superiores a nadie. En los 40, la supremacía nazi fue lo que se levantó. Pero han habido muchas supremacías, entre ellas la de estos hombres. Se han levantado y ellos creían que eran la última Coca-Cola en el desierto. Y les está diciendo, miren señores, escúchenme. Su propio poeta lo dijo, que el linaje suyo, de un Dios, somos todos. O sea, todos somos iguales. Todos somos por iguales. Versículo 29. Fíjense lo que les dice. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? Vamos a hacer una cosa. Este sí lo vamos a leer todos. ¿Listos? En voz alta lo leemos todos a las 3. Versículo 30. 1, 2, 3. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Iglesia, Él presentó a Dios, lo acabo de decir, a ver si se acuerdan, despiértense. Él acaba de presentar a Dios hace un momento como, ¿cómo qué? Exactamente. Y ahora, por eso es uno de este mensaje, este discurso está impresionante. A lo mejor tú digas, no le encuentro nada, no le hace, está impresionante. Lo presentó como creador y en unas cuantas palabras ahora está presentando a Dios como redentor. Primero les dijo, este es el creador del cielo y de la tierra. Y ahora está diciendo, está pasando por alto la ignorancia. Por eso ahora manda a la mitad, ¿verdad? A todos. ¿A qué? A que se arrepientan. A todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Presentó a Dios como creador y ahora presenta a Dios como redentor. Ahora miren el 31. Cuando ha establecido un día en el cual que juzgará al mundo con justicia. Ahora está presentando a ese creador y redentor como juez, como justiciero. Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Mira, iglesia, a mí me impresiona. Presenta a un creador, presenta a un redentor y presenta a un juez. Yo creo que nuestras predicaciones tienen que ser un sándwich.
La parte de abajo tiene que ser presentar a un creador, redentor y juez. Y la parte de arriba tiene que convertirse en un Cristo padeciente, crucificado y resucitado. Ahorita lo vamos a ver, que él lo mencionó. Pero lo que yo quiero decirte aquí es que él está mencionando que Jesucristo iba a ser, o es el quien va a ser el juez. Jesucristo tiene una credencial. Va a haber algo que lo va a acreditar para juzgar. Y va a ser las heridas en sus manos. Va a haber un día en que Él se va a levantar y todos vamos a estar delante de Él. Y el único que va a ser digno de juzgar las naciones es el que muestre los orificios en sus manos. Y te voy a decir por qué. Versículo 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Porque los griegos no creían en ello, inclusive lo negaban. Y cuando ellos oyeron acerca de esta resurrección, se burlaron. La iglesia está recibiendo doctrinas, está recibiendo pensamientos acerca de la resurrección, de una resurrección negada. ¿No dijo Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, estamos trabajando en vano? Una iglesia sana tiene que creer en la resurrección completa, no en una resurrección espiritual, no en una evolución de pensamiento. Y hay iglesias que están empezando a negar esto. Que Dios te guarde, que Dios nos guarde de caer en esas situaciones. Pero Pablo está presentando a Jesucristo como muerto y como resucitado. Concluimos con el versículo 33 y 34. Pablo salió en medio de ellos. 34. Mas algunos creyeron, y juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mira, siempre que expongamos el evangelio, unos van a creer y otros no van a creer. Siempre va a ser así, siempre será así. Por eso nosotros, como el semáforo, acuérdense, tenemos que tener el ministerio de semáforo. Vamos a inventar ese nuevo ministerio. Ustedes son simplemente verde, rojo, amarillo, no, perdón, al revés. Verde, amarillo y rojo. Si el carro se quiere pasar el alto, si el carro se quiere estampar, nosotros seguimos verde, amarillo. Porque quien va a hacer la obra es Dios. Pero tenemos que aprender, ya mero, ya pronto, que vayan ustedes a ir a compartir el evangelio. Recuerden, presenten a un Cristo crucificado pero resucitado. Presenten a un Dios como creador, como redentor, pero también como juez. No omitamos eso, no lo omitamos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y vamos a ver más adelante qué es lo que sucede ahora que está dejando Atenas. Quedó muy, muy marcada esta ciudad. Quedaron unos creyentes también ahí y fue una ciudad difícil, pero no imposible. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, primero que nada, gracias por la oportunidad de haber nosotros conocido a este Creador, a este Redentor y a este Juez. Y también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder impartir la palabra de la manera correcta, de la manera que es necesario llevar el evangelio. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, mi Dios, por este capítulo. Gracias porque este tiempo de persecución que sufrió Pablo lo llevó hasta Atenas. Y en esta ciudad, Señor, en esta área, en esta región, Pablo pudo hacer un trabajo increíble, el cual nos deja de ejemplo
en que nosotros, aunque estemos viviendo en esta ciudad, en este país, en este mundo tan lleno de tecnología y de avance, de cultura, a la misma vez tan idólatra, oramos, Señor, que nos ayudes a levantarnos firmes, a levantarnos fuertes, Señor, para poder compartir el Evangelio completamente. Como Pablo les dijo, yo no les he omitido nada, les he dado todo el consejo de Dios. Que, Señor, podamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras congregaciones, compartir y dar todo el consejo de Dios. Tú eres el Creador, tú eres el Redentor y tú eres el juez que vuelve. Y también, Señor, tener presente, proclamar y creer a la misma vez que Jesucristo vino en carne, que se encarnó, que vivió una vida justa, recta, perfecta, que fue crucificado por mis pecados, por mi maldad, y que, Señor, tú aprobaste este sacrificio levantándolo de entre los muertos, y que así como hiciste con Cristo, lo harás también con nosotros. Oramos, Señor, que este evangelio puro, que este evangelio real, que este evangelio verdadero sea predicado y sea vivido por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.